varias caras nuevas. A ver, voy a pedir aquí que me ayuden a detener el micrófono, Yair. Y queremos que se sientan a gusto aquí en la casa de Dios, que sean bienvenidos. No los conocemos, ¿verdad? Pero Dios sí los conoce y por alguna razón, por alguna situación, hoy están aquí con nosotros en la iglesia adventista del séptimo día en la colonia de Bosques de San Sebastián. De este lado me decían por allá que nos visitan de Playa del Carmen, ¿verdad? Playa del Carmen. Los hermanos que estén ahí al lado, denles una bienvenida a nuestra hermanita y quien le acompaña también, ¿verdad? Y del lado izquierdo, por aquí nuestro hermano con su esposa ya nos ha visitado en otras ocasiones, son de la iglesia central, ¿verdad? Nos da gusto nuevamente que estén con nosotros en esta hora. Y bueno, todos los demás hermanos, también aquí está jovencita, ¿verdad? De lentes. También allá su hija de la hermana Rosario, ¿verdad? Y bueno, todos que ubicamos, ¿verdad? Y que estamos viendo por primera vez a nuestras visitas, que seguramente también han visitado la iglesia en otro lugar, sean todos bienvenidos. Hermanos, quiero abrir el tema en esta mañana haciendo la siguiente reflexión. Todos coincidimos en que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y toda la palabra de Dios es útil para corregirnos, dice el joven Timoteo, ¿verdad? Decía el joven Timoteo. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, ¿verdad? Para redarguir, para instruirnos, para que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, ¿verdad? Y en toda la Escritura, hermanos, vamos a encontrar a veces cosas diferentes porque tal vez no la hemos estudiado a fondo, y cuando las leemos, entonces nosotros como que caemos en confusión y cuestionamos a Dios. ¿Y será que Dios es así? ¿Será que realmente Dios es tan estricto? Pero también cuando tú lees suficiente la Escritura, entendemos que Dios no solamente es un Dios estricto, un Dios santo, así como lo muestra el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, sino que también encontramos que Dios es un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso, y que a través de las páginas de la Biblia vamos a encontrar que Dios pide de nosotros, hermanos, obediencia total. Nos pide que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, y que en ocasiones podemos encontrar en el Antiguo Testamento constantemente que el pueblo de Dios se apartaba de Dios constantemente. Aunque Dios quería llevarlos por un buen camino y que su pueblo sea o fuese obediente, pasaba el tiempo y nuevamente caía el pueblo de Dios. ¿Caía en qué? En desobediencia. Y eso nos pasa mucho a nosotros como padres de familia, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean los mejores hijos, estén bien educados y que vayan por aquí y no miren hacia este otro lado del camino, pero a veces nos encontramos con que también nuestros hijos llegan a apartarse, ¿verdad?, un poco del camino de Dios. Incluso a nosotros, ¿verdad?, también seguramente nos pasó. Pero a pesar de que nos desviamos del camino de Dios, Dios siempre ha sido misericordioso con su pueblo. Y no solamente con el pueblo de Israel, sino con sino con todo el mundo, ¿verdad?
porque dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Juan nos muestra un Dios perdonador y un Dios amoroso. Hoy vamos a basarnos en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 18, vamos a encontrar nuevamente que el pueblo de Israel pide perdón a Dios y quiere restaurar su camino y quiere encontrar nuevamente la armonía con Dios. Porque en este capítulo 8 de Nehemías vamos a encontrar un fragmento de la historia de Israel cuando regresan cautivos de Babilonia. Recordemos el libro de Jeremías, recordemos el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor conquistó a Judá y Jerusalén y se llevaron cautivos a esa nación babilónica. Pero el libro de Nehemías menciona que después de esos días, Nehemías nació en su corazón regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Si ustedes estudian todo el libro de Jeremías, van a poder encontrar que Dios habló muchas veces al profeta Jeremías diciéndole que iba a dejar un remanente, porque el pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías, hermanos, si recordamos un poco, tal vez algunos sí lo han leído, quizá otros no tanto, pero el pueblo de Dios había caído en idolatría, había caído en sacrificios humanos, habían caído en ofrecer en holocausto a sus hijos a Moloch, a dioses paganos. Habían violado el sábado, habían violado los mandamientos de Dios, incluso habían caído en incesto. Los pecados de Israel fueron tan graves en los periodos y en el tiempo de Jeremías, que Dios dijo, ya no más, hasta aquí. Y por eso Él permitió llevarse cautivo a su pueblo a través del rey Nabucodonosor en Babilonia. Pero una vez pasado ese tiempo, hermanos, Dios dejó un remanente, un pequeño grupo de su pueblo dispuesto a obedecerlo, a serle fiel. Y hoy, hermanos, yo te veo aquí en el templo de Dios. Creo que no es casualidad de que tú estés aquí. Yo pienso y estoy seguro, hermanos, que tú has decidido venir aquí porque quieres estar bien con Dios, porque quieres estar en paz con Dios, porque quieres escuchar su palabra y quieres saber qué Dios te tiene preparado para ti, para tu vida, para que tengas una vida plena de felicidad, de dicha, de gozo, de paz. Porque a eso Dios nos ha llamado del mundo, para ser personas diferentes, para ser personas no solamente que escuche la palabra de Dios, sino que sea hacedora de su palabra. Y aquí en el libro de Nehemías, hermanos, vamos a encontrar que Nehemías, a través del rey Artajerjes, le es permitido regresar a Jerusalén con una comitiva y reconstruir los muros de Jerusalén. Pero una vez que terminaron de reconstruir esos grandes muros alrededor de Jerusalén, el pueblo reconoció que se había apartado de Dios. Y al reconocer esta condición pecaminosa, el pueblo de Israel hace un pacto con Dios. Es decir, renueva su pacto, renueva sus votos. Ustedes ya me conocen, ¿verdad? Un poquito más de cómo me gusta explicar la palabra de Dios. En algún momento yo caí de rodillas en la casa, en la recámara ante Dios y le dije a nuestro Señor, nunca más predicaré
mis propias palabras. Las palabras que yo llegue a predicar será tu propia palabra, será tu santo libro. Y es por eso, hermanos, que hoy quiero que meditemos tú y yo en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 18 en adelante. Este tema lo voy a dividir en dos partes. Primero, Israel confiesa sus pecados. Se arrepiente de todo el mal que cometió a nuestro único Dios, la desobediencia tan extrema a la cual llegó a ser. Y el segundo punto, que está en el capítulo 10, el pueblo se compromete a guardar la ley. Primero reconozco que soy pecador, así como cuando nos bautizamos, ¿verdad? Reconocemos que estamos mal con Dios, que le hemos fallado, que hemos caído, que hemos desobedecido sus mandamientos. Nos bautizamos y a partir de ese bautismo empieza una vida nueva y empezamos a comprometernos con nuestro Dios. Porque no es suficiente el bautismo. El bautismo es el primer paso para seguir a Dios. Ese segundo paso es el más, no diría difícil, pero sí es el más complicado, por así decirlo, porque está lleno de pruebas, de tentaciones. Pero por eso es importante estos dos pasos para estar en paz con nuestro Dios y obedecer su palabra. Dice Nehemías 8:18. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Aquí está diciendo Esdras que leyó el libro de la ley de Dios. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Ellos celebraron ¿qué cosa? ¿Se acuerdan de la fiesta de los 7 días? Y en el 8º día fue un día solemne de asamblea según el rito, dice aquí. ¿Qué fiesta era esa? ¿Cuál es la fiesta que dura 7 días para los judíos? ¿Se acuerdan de la fiesta de los panes sin levadura? Entonces era Pascua. Habían terminado de celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y vean lo que sigue en el capítulo 9, versículo en adelante. El día 24 del mismo mes, ¿qué mes era el día de la Pascua? El mes de Abib, ¿verdad? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, ¿para qué? Para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Es como si estuvieran de luto, ¿verdad? Prácticamente, después de haber reconstruido los muros de Jerusalén, hicieron la Pascua, festejaron la Pascua y dedicaron tiempo al estudio de la palabra de Dios. Versículo 2. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Eso es importante también, hermanos. Eso medítenlo ustedes en casa. Y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y durante otra 4ª parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Y luego viene una lista de nombres, quienes hicieron esa lectura, ¿verdad?, de la ley de Dios. Y en el versículo 5 dice: y esto es lo que dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad
y hasta la eternidad sea bendecido tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Primero, ¿qué? Bendijeron el nombre de Dios, ¿verdad? Y versículo 6, solo tú eres ¿qué? Solo tú eres Jehová, como reconociendo que fuera de Jehová no existe Dios, no existe otro Dios como Él. Él es el único Dios. Y esta frase, solo tú eres Jehová, me recuerda a un canto de Forgiven, ¿verdad? Allá los que nos están viendo en redes sociales, me atrevería a decir que esta frase fue una frase inspirada para componer ese canto que se titula Solo tú eres Dios, del grupo Forgiven. Y creo que de aquí la mayoría conoce ese canto, ¿verdad? ¿Sí todos lo han escuchado? Por allá veo una persona que dice que no. Yo te sugiero que al rato en casa pongas ahí YouTube, pongas este canto, Solo tú eres Dios. Y ese canto es uno de mis favoritos también. Dice, versículo 6, nuevamente, solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Hoy conocemos que existen 3 cielos, ¿no? Pero para mí que existen mucho más. Por eso dice aquí Nehemías, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Aquí el pueblo de Israel empieza a recordar todo el pacto que hizo Jehová con Abraham y después con su pueblo Israel, ¿verdad? Ahí en Egipto. Versículo 9. Miraste en Egipto la aflicción de nuestros padres y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como hasta este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco, pero a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste guardar tu santo sábado, y por medio de Moisés tu siervo, les prescribiste la ley y mandamientos y estatutos. Y aquí voy a hacer una pausa para los que nos están escuchando en Facebook. El sábado nunca ha pasado, nunca ha dejado de ser. Dios apartó un día de su creación para reconocer que Él es el único Dios verdadero por la eternidad. Y el único día que Él apartó de la creación, lo bendijo y lo santificó, es el día sábado. Y algunos predicadores de otras denominaciones dicen, es que Dios clavó la ley a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero eso no es cierto, porque en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, que fue la lectura inicial,
dice que fueron acabados los cielos y la tierra, y Dios descansó el séptimo día y lo bendijo. Ahí no existía ningún israelita, ¿verdad? Quiere decir que el sábado fue dado para todo el hombre, para toda la humanidad. Y tú puedes leer esto del sábado, estudiar, escudriñar esto de guardar el sábado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vas a encontrar múltiples versículos que hablan de que Dios bendijo este día. Y cuando Dios bendice un día, cuando Dios bendice algo, sea un objeto, sea en este caso el día sábado, ¿verdad? No hay poder humano, hermanos, que pueda quitarle esa bendición. Y entonces, ¿por qué muchos cristianos guardan el domingo? Por engaño. Pero la palabra de Dios es clara. El día sábado es un día bendito por Dios. Así que nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado cómo guardamos este día. Este día santo, dice Isaías, no tenemos por qué pisotearlo. No tenemos por qué hacer en este día lo que nosotros queramos. Todavía a veces le fallamos a Dios y podemos caer en esta desobediencia de, bueno, ya salí del templo, ahora me voy a ir a comprar algo para comer, ahora me voy a ir a dar una vuelta por el centro. Y esa es tu voluntad, mas no es la voluntad de Dios. Pero el guardar el sábado, hermanos, implica mucho. Los que tienen negocios tienen que cerrar sus negocios. Y no solamente del pueblo de Israel, para el pueblo de Israel espiritual, que somos nosotros también. Porque todo lo que Dios bendice es para siempre. No es solamente por un tiempo. Y este sábado está bendito desde la creación. Sigo leyendo. Versículo 15. Les diste pan del cielo para saciar su hambre, y para su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron, ¿qué? Soberbios, y endurecieron, ¿qué? Su cerviz. Es decir, endurecieron su corazón, endurecieron su mente. Y si vas al diccionario, ahí menciona que cayeron en una desobediencia de soberbios. ¿Han visto cuando un niño hace un berrinche y quiere algo? Y dice, no, yo no voy. Y aunque tú lo jales, estás peleando con él, ¿verdad? Para llevarlo, porque ya no quiere y hace su berrinche y se sienta y se queda en el suelo el niño. Más o menos así el pueblo de Israel estaba. Por eso dice, de dura cerviz, en total desobediencia con Dios. Versículo 17, no quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo. ¿Qué es un caudillo? Un líder. Entre la rebelión de Israel, cuando iban llevados hacia la Canaán terrenal, al ver que les faltaban múltiples cosas, ¿verdad?, que según ellos tenían en Egipto, pusieron en poner a un líder, a un caudillo, para regresar a la servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste, aun cuando hicieron para sí un becerro de fundición, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes ofensas.
Aun cuando el pueblo de Israel, y esto ya lo hemos estudiado en temas pasados, hicieron un becerro de oro, y ya estudiamos también por qué crearon ese becerro, ¿no? Porque Egipto adoraban y cuidaban al ganado, porque para ellos el ganado era símbolo de riqueza, de poder. Por eso es de que los israelitas hicieron ese becerro de oro. Y aún así Dios, ¿qué cosa? Los perdonó. Cometieron grandes ofensas. Versículo 19. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon, ¿qué? Sus pies. 40 años no envejecieron sus vestidos. Y a veces nosotros, ¿verdad? Pues queremos cambiar de ropa frecuentemente y que ya no tengo ropa y que ya no tengo calzado. El pueblo de Dios estaba protegido, estaba bendecido por Jehová. Versículo 22. Les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Poseyeron a la tierra de Sehón, la tierra del rey Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y así podemos continuar toda esta lectura que leyó el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para renovar el pacto. Hoy, hermanos, estamos iniciando un año nuevo. Y cuando viene un año nuevo, todo el mundo quiere hacer cosas diferentes, nuevas, ¿verdad? Hay quienes se proponen adelgazar, ¿verdad? Hay quienes Elsa dice hay quienes se proponen estudiar el año bíblico, ¿no? Hay otros que se proponen tener una dieta balanceada, hacer ejercicio. Hay quienes quieren emprender, algunos profesionistas quieren aprender otro idioma, inglés, alemán, francés. Pero nosotros que somos cristianos y somos adventistas, ¿cuál sería tu propósito de año nuevo? ¿Cuál sería nuestro propósito de año nuevo? El pueblo de Israel escogió una fecha, no pudo ser la más exacta y correcta para renovar su voto con Dios, que lo hizo en Pascua, al inicio del año, de acuerdo al calendario hebreo, en el mes de Abib. Tú vas a seguir encontrando en la lectura cómo el pueblo de Israel reconoce el gran pecado que había cometido contra Dios y por qué fueron llevados cautivos a Babilonia y por qué Dios permitió la destrucción. Pero ahora era un pueblo renovado, era un nuevo pueblo, libres de extranjeros, dice Nehemías. Ahora todos israelitas, y estaban dispuestos a obedecer a Dios a través del gobernador Nehemías y a través de los sacerdotes. Vamos a brincar algunos versículos porque quiero que profundicemos un poquito en la segunda parte. Vamos a ir al versículo 33 del capítulo 9. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra, ¿qué? Tu ley. Aquí, hermanos,
continuamente repite la palabra ley. Aquí sí la Biblia se está refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es el pacto de Dios con su pueblo. Para que nosotros estemos siempre del lado de Dios, tenemos que guardar el pacto divino, el pacto de la alianza. Y es el pacto, vuelvo a repetir, son los 10 mandamientos. Aquí sí se está refiriendo a los 10 mandamientos. Ni atendieron a tus mandamientos, ni a los testimonios con que los amonestabas. Versículo 35. Pero ellos en su reino y en los muchos bienes que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Míranos hoy, dice el pueblo de Israel, convertidos ¿en qué? En siervos. Somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres. Porque ¿quién estaba gobernando en ese entonces a Jerusalén y a Judá? Los medos y los persas. Más específicamente los persas, a través del rey Artajerjes. Aunque estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, ellos no eran libres. Ahora eran siervos en su propia tierra. Porque había soldados gobernadores de Persia en Israel. Por eso aquí el pueblo dice, ahora míranos hoy en que nos hemos convertido, somos siervos, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comieran su fruto y su bien. El fruto de ella se multiplica para los reyes, que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, en gran angustia, ¿qué? Estamos. En gran angustia estamos. Y ahora viene la segunda parte. Y aquí en esta segunda parte quiero recalcar 3 puntos muy valiosos que hizo el pueblo de Israel. A veces, hermanos, cuando uno miente tanto y llegan a descubrirnos, ¿verdad? Pues ya no nos creen. Y cuando decimos, te lo juro por Dios, o mira que sí es verdad, por más que digamos, ya no nos creen la gente, ¿verdad? A quien le hayamos mentido, no cree ya en nuestra palabra. Y en diversas etapas de la historia, el pueblo de Israel, cuando veía que no era suficiente su palabra, si regresamos tantito a los tiempos de Josué, cuando él le dice al pueblo, mi casa y yo serviremos a Jehová, y el pueblo dice, no solamente tú, también nosotros. Josué entra un poco ahí en pequeña diferencia, por así decirlo, de que ellos, aunque decían que iban a ser fieles a Dios, Josué estaba convencido de que no lo iban a lograr. Pero ante la palabra del pueblo y la palabra de Josué, ya no quiso discutir más Josué, y entonces le dice al pueblo, vamos a poner aquí 12 piedras, ¿verdad? Un monumento de 12 piedras, a lo mejor yo me imagino que eran unas piedras grandes, no creo que hayan sido unas piedras chiquitas, y que esto sirva de testigo, ¿entre qué? Entre Dios y nosotros, de que tú estás diciendo, ustedes están diciendo que le van a cumplir a Dios, y que van a obedecerlo. Y ese fue la señal de la renovación del pacto de Dios, de Israel, perdón, con Dios, en los tiempos de Josué. Y aquí en Nehemías no es la excepción. Aquí en Nehemías encontramos otra forma de cómo renovaron ese pacto. Capítulo 9, versículo 38. A causa, pues, de todo esto,
nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, ¿qué? Firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El título de este capítulo dice, el pueblo se compromete ¿a qué? A guardar la ley. ¿Y cómo se comprometió el pueblo a guardar la ley? ¿Haciendo qué? Un documento. Yo me imagino ahí un escrito. Y entonces pasaron a firmar los representantes del pueblo. Primero firmaron ¿quiénes? Los gobernantes. Después, los levitas. Después, los sacerdotes. Capítulo 10, versículo 1. Los que firmaron fueron ¿quiénes? Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Y ahí encontramos una lista enorme de nombres. Versículo 9. Luego firmaron los levitas. Jesúa, hijo de Asanías, Biniú, de los hijos de Enadad, Cadmiel. Y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Belaías, Ana. Nos brincamos hasta el versículo 28. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y ¿qué? Y discernimiento. O sea, firmó todo el pueblo, todos aquellos que tuvieran discernimiento. Obviamente un bebé pues no puede firmar, ¿verdad? Es como cuando el bautismo, ¿no? Tú puedes bautizarte si tienes discernimiento entre el bien y el mal. Un bebé no puede ser bautizado porque no tiene conciencia. Aunque hay una iglesia por ahí, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, que dice que al nacer ya estamos en pecado. Sí, efectivamente estamos en pecado, pero no tiene discernimiento para elegir el bautismo. Entonces, ese bautismo no es válido. Aquí el pueblo de Israel firmó ese decreto, esa carta, ese contrato, por así decirlo, porque querían renovar el pacto con Dios. Y todo el pueblo firmó. Todo adolescente seguramente, todo niño que sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Todos firmaron ese documento. Versículo 29. Y aquí es donde quiero llegar, aparte de toda esta lectura previa. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés. Vuelvo a repetir, aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos. Fueron las 2 tablas de piedra que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Y aquí es donde quiero llegar a estas 2 partes. Porque cuando leí este versículo, hermanos, me quedó bastante claro el por qué a veces nuestra iglesia llega a ser atacada por el enemigo a través de los jóvenes. Y por qué los jóvenes llegan a salirse de la iglesia de Dios. Versículo 30. ¿Qué otra cosa prometieron? Dice aquí, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas, ¿para quiénes? Para nuestros hijos. No habría y no iba a existir un casamiento en yugo desigual. Hasta en eso le prometieron a Dios que sus hijos no se casarían
con hijas de otros pueblos y viceversa. Cuando yo leí esta parte, digo, a veces recuerdas cuando eras adolescente, cuando eras joven, y la mamá te decía, esa mujer no te conviene, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, pero es que es bueno y me lleva para acá, me trata bien y y me quiere mucho, me ama mucho. Sí, se ve que es de buenos sentimientos, pero no bastan los buenos sentimientos. Es necesario que ese muchacho o esa muchacha pertenezca al pueblo de Dios. Porque puede ser el más bueno del planeta, pero si no ama a Dios, tarde o temprano, joven, señorita, muchacho, terminarás saliéndote de la iglesia. Y eso es muy triste, porque Dios no quiere que sus hijos se pierdan, sino que permanezcan en el camino. Y como problemática que detectó el pueblo de Israel, dijo, Señor, te prometemos que nuestros hijos no se casarán en yugo desigual. Y aquí podríamos hacer una pequeña pausa, hermanos. ¿Cuántos de nosotros con nuestros hijos, nuestras hijas? Y es duro, Es duro porque yo tengo hijos, yo tengo una hija. Es duro, pero ¿cuántos de nosotros diríamos así al Señor? Te prometo que mis hijos se casarán con hijos o hijas de tu pueblo. ¿Qué tanto tú puedes influir en esa decisión? Ahora bien, me imagino que por eso en algunos pueblos todavía se acostumbraba el de esa muchacha va a ser para mí. Y iban y la apartaban. Y la muchacha, pues, ¿no? O el muchacho, sí, la muchacha, ¿no? Pues no me gusta el muchacho, no me quiero casar, ¿verdad? Y con justa razón. Tampoco debe ser impuesto. Pero para que tú tengas una vida feliz, tengas una buena comunión con Dios, estés en los estatutos de Dios, en los mandamientos de Dios, debemos de hacer caso a este pacto renovado que dice el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías. Y quiero terminar con este versículo. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Y con esto termino. No compraríamos comestibles ni mercadería, ¿en qué día? En sábado. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en ese pecado? ¿Habrá alguien que pueda decir en esta hora que ninguno de nosotros ha comprado en sábado? Quiere decir que estamos desobedeciendo a Dios. Y yo me incluyo también. Porque la palabra de Dios es para todos, para corregir, para instruir en justicia. Si queremos realmente ser el pueblo de Dios, hermanos, tenemos que empezar en renovar el voto con nuestro Dios. No dejarlo en la pila bautismal. Ahí solamente fue el inicio. Hoy tendríamos que estar renovando un pacto con Dios. En nuestra iglesia, en nuestros tiempos, pues nosotros no celebramos la Pascua, porque no somos judíos.
Pero sí podríamos hacer una Santa Cena en el mes de Abib, más cercano a las fechas hebreas, y empezar un pacto renovado con nuestro Dios. Ojalá, durante mi gestión no fue posible hacer la Santa Cena, había ahí, pues falta de coordinación, falta de lo que sea. Pero si es posible, ojalá y pudiéramos hacer una Santa Cena, pero en la fecha que Dios puso, así como Nehemías escogió en la Pascua. Hoy deberíamos estar también celebrando la Santa Cena en el mes de Abib, de acuerdo al calendario, no solamente al calendario hebreo, al calendario de Dios, porque Él tiene un calendario. Y de esa manera nosotros estaremos renovando nuestros votos. No solamente un año, todos los años, si ustedes leen el Nuevo Testamento, van a poder encontrar que los primeros cristianos y todos los cristianos de esa época celebraban la Santa Cena año tras año en el mes de Abib. Nosotros como pueblo adventista no tenemos mucho el apartado de la fecha, pero sería bueno que hiciéramos un pacto renovado con Dios en esos días. Quiera nuestro Dios, hermanos, en esta tarde ya, que si no hemos hecho un pacto aquí en la iglesia, ¿verdad? De manera individual, cada uno de nosotros podamos renovar ese pacto con nuestro Dios y tomar lo que está aquí en el libro de Nehemías y reconocer primero que hemos pecado, que no nos hemos apartado de Dios, que hemos dejado que a veces nuestra soberbia o nuestra conducta nos aparte de Dios. Y que finalmente, si tú y yo estamos aquí, hermanos, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no es casualidad que estemos acá. Seguramente tú sientes y escuchas la voz de Dios aquí en tu mente. Ve, hija, ve, hijo, a mi iglesia. Ve a adorarme, ve a estudiar mi palabra. Hoy hemos aprendido que debemos de consagrarnos más a Dios. No es una opción si nosotros somos del pueblo de Dios. No es opción consagrarnos. Es una necesidad. Y que Dios quiere que su pueblo esté consagrado para que nos vaya bien. Porque decía también un versículo, todos sus estatutos y todos sus mandamientos son buenos. Dios no quiere que sea una carga, ni tampoco que nos vaya mal en la vida. Todo lo contrario. Pero para eso debemos ser fieles en la obediencia de sus mandamientos. Que Dios nos bendiga. Para el poder del himno 200.